Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas. Así que les invito, por favor, a abrir sus Biblias. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Vamos a estar estudiando hoy del versículo 1 al versículo 10. Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Oramos. Señor, queremos agradecerte porque tú nos permites congregarnos, reunirnos en tu nombre. Señor, gracias porque es un privilegio el poder estar aquí. No lo merecemos, solo es por tu gracia, por los méritos de Cristo, solo porque tú has querido salvarnos. Señor, queremos rogarte ahora en este tiempo que tú nos ayudes, por favor, tú nos des de tu gracia para poder estar atentos a tu palabra, que tú nos ayudes, Señor, como cantábamos, a oír con fe, que tú nos ayudes, Señor, a escudriñar nuestras vidas, nuestros corazones, a la luz de las Escrituras, que tu palabra, Señor, esté obrando en esta tarde para salvación de los que no te conocen y para el crecimiento de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, toda iglesia que trata de ser fiel a las Escrituras camina sobre una cornisa. Por un lado, corremos el riesgo, aquellos que queremos ser fieles a las Escrituras, corremos el riesgo de volvernos legalistas, de volvernos sectarios. Corremos el riesgo de pensar que nosotros tenemos la verdad y nadie más la tiene, que todos los demás están equivocados y solo nosotros tenemos la verdad. Bueno, eso es un riesgo. El otro riesgo, para el otro lado, es volvernos ecuménicos, libertinos, mundanos. Corremos el riesgo de llamar hermano a cualquier persona, de aceptar
cualquier doctrina y de pensar que en pos de amarnos, de que tenemos que amarnos, bueno, todo lo demás es secundario. Entonces, estamos todo el tiempo caminando, si nos ponemos a pensar, todo el tiempo caminando por esa línea finita. Y es fácil, en la teoría, decir tenemos que ser fieles a la palabra, es muy fácil. Es muy fácil decir que tenemos que ser una iglesia en la cual la palabra de Dios sea el centro. Es fácil dar declaraciones generales, ¿no? Decir que tenemos que rechazar la herejía. Pero, ¿cómo se ve eso en la práctica? Es lo difícil. ¿Cómo sabemos si nos estamos volviendo sectarios o nos estamos volviendo mundanos? ¿Cómo sabemos qué cosas realmente son verdades fundamentales del Evangelio y qué cosas no? Entonces todo el tiempo hay, si nos detenemos a pensar, todo el tiempo hay una tensión entre querer ser fieles y volvernos mundanos. Todo el tiempo estamos ahí luchando por batallar por verdades centrales del Evangelio, pero por otro lado no batallar por cuestiones que no son centrales. Y este es un texto, si nos ponemos a pensar, este es un texto donde vamos a ver todo el tiempo esta tensión entre somos fieles a la verdad, pero cedemos en algunas cosas. Vamos a ver en este texto que Pablo, él dijo que él no depende de los apóstoles de Jerusalén. Él tuvo un llamado, en el caso de Pablo, directamente por el Señor. El Señor Jesucristo se le apareció, le reveló el Evangelio a Pablo, y Pablo ya dijo en capítulo 1 que él no depende de los apóstoles de Jerusalén, pero por otro lado Pablo los consulta. Por un lado Pablo los estima, pero por otro lado dice que no hay que estimar a las personas. Entonces hay como una tensión en este pasaje entre somos fieles a la verdad, pero no nos volvemos sectarios. Somos fieles a la verdad, pero hay cuestiones en las que podemos ceder. Así que en este texto vamos a ver un equilibrio entre el sectarismo y el ecumenismo, o podemos decirlo quizás un equilibrio entre el sectarismo y la mundanalidad. Así que vamos a ver 4 principios que nos ayudarán a encontrar un equilibrio entre el sectarismo y la mundanalidad. 4 principios que nos ayudarán a encontrar un equilibrio entre el sectarismo y la mundanalidad. Y el primer principio que vemos en el texto es que para no volvernos, ni sectarios ni mundanos, debemos ser humildes para consultar temas doctrinales con personas reconocidas y fieles al Evangelio. Debemos ser humildes para consultar con personas reconocidas y fieles al Evangelio. Noten conmigo, por favor, ahí. En el versículo 1 dice Pablo, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pablo dijo, como acaba de decir, en capítulo 1, que no dependía de los apóstoles, que él no consultó cuando tuvo esta revelación del Señor, él no fue a consultar a los apóstoles, él subió 3 años después, pero no dice que sea para consultar, y recién 14 años después, él sube a Jerusalén para consultar o exponer o debatir, o como le queramos llamar, el evangelio que él predicaba con los apóstoles. Pablo en toda esta narración está contando sucesos que sucedieron en su vida y desde su conversión en adelante. Y específicamente él lo que está narrando es cómo fue su relación con los apóstoles de Jerusalén. ¿Cómo fue su relación? Y vemos que él está contando sucesos históricos por ciertas palabras. Si notan conmigo ahí en el versículo 18, él dice, Pablo, después pasado 3 años, subí a Jerusalén.
En el versículo 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y ahora dice en capítulo 2, versículo 1, después, pasado 14 años. O sea, Pablo está contando, porque él está defendiendo que su evangelio no depende de los apóstoles de Jerusalén. A él se lo estaba acusando de que él había recibido el evangelio de los apóstoles y él lo había torcido, lo había distorsionado. Así que Pablo quiere mostrar, y es hermoso ver en este texto, por un lado la independencia de ellos, pero por otro lado la comunión con ellos. Entonces él dice que él no fue inmediato, él no los vio solamente a Pedro, a Santiago, el medio hermano del Señor. 3 años después solamente vio a ellos. Después no visitó otras iglesias de ahí de la región, pero después de 14 años, dice Pablo, fui a Jerusalén. Bueno, ¿14 años de qué? Probablemente de su conversión, o sea, no 14 años después de los 3, que serían 17, sino probablemente 14 años después de su conversión, él sube a Jerusalén. Ahora la pregunta es, ¿cómo encaja esta visita a Jerusalén con el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos nosotros vemos 2 visitas a las cuales Pablo podría hacer referencia. Una es a Hechos 15. La pregunta es si esta visita que nombra acá en capítulo 2 es una referencia a Hechos 15, lo que sería el concilio de Jerusalén. Si fuese así, esta carta se escribió después del concilio de Jerusalén. Dice en Hechos capítulo 15, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces el punto es, si esta visita, la cual Pablo nombra acá en Gálatas 2, es una referencia al concilio de Jerusalén. La otra visita que vemos es anterior a esto y es en Hechos capítulo 11, donde Pablo y Bernabé suben a Jerusalén para llevar una ofrenda por el hambre que venía sobre la tierra, una ofrenda de caridad a la iglesia de Jerusalén. Bueno, el debate es intenso. Personalmente pienso que se refiere a la visita de Hechos 11. Por lo tanto, cuando se escribe Gálatas, el concilio de Jerusalén de Hechos 15 no había sucedido todavía. Bueno, para mí hay 2 argumentos fuertes. Uno es que si el concilio de Jerusalén ya se hubiese hecho, o sea, ya se hubiese determinado que no hay que circuncidarse para ser salvo, mi pregunta sería, ¿por qué Pablo no lo cita? ¿Por qué no cita el concilio de Jerusalén? Sería un argumento contundente para refutar los judaizantes. Pablo no lo cita en todo Gálatas. Además, si Pablo dice que fue 3 años, que pasado 3 años fue a Jerusalén, y después nombra la visita de Hechos 15, pero no nombra la visita de Hechos 11, los judaizantes podrían decir, ¿por qué te olvidaste de una visita, Pablo? En esa visita de Hechos 11, los apóstoles te pasaron el Evangelio. Bueno, el debate es arduo, tampoco define el texto, pero lo más probable es que Pablo se esté refiriendo a la visita que él hace en Hechos 11 para llevar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Y es en esta visita donde Pablo trata el evangelio que él predica con los apóstoles. Pero dice en el versículo 2, noten conmigo ahí, Pablo aclara, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y empezamos a notar esta tensión. Recuerden que los judaizantes le decían que Pablo recibió el evangelio de los apóstoles, y decían que él dependía de los apóstoles y torció el evangelio, y Pablo dice que no. Y Pablo dice, yo no los consulté enseguida, pero fui a ellos y les expuse el evangelio que predicaba en privado. Pero no lo hice porque yo necesitaba su aprobación, sino dice, ahí noten en el versículo 2, que lo hizo por revelación. Así que hay una tensión, ¿se dan cuenta? Pablo dice, yo subí, pero ojo, no subí porque yo necesito el visto bueno de ellos. No es que yo necesito que ellos me den el ok para predicar el evangelio. Yo soy un apóstol igual que ellos,
Yo recibí el Evangelio, dice Pablo, por revelación, así que yo no necesito su aprobación, pero fui. Pero fui, dice Pablo, por revelación. No sabemos a qué revelación se refiere. Algunos piensan que si esto tiene que ver con el hambre en Jerusalén, algunos piensan que quizás no sería lógico enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para llevar una ofrenda, porque ellos serían útiles en la iglesia de Antioquía de otra manera. Entonces lo más lógico sería que Pablo no vaya a Jerusalén para llevar una ofrenda, que vaya otra persona. Pero quizás por una revelación el Señor le dice que vaya a él. Y entonces, bueno, por eso él va. Y acá Pablo dice que él le expone el Evangelio a los apóstoles para no correr o haber corrido en vano. Y de vuelta vemos esta tensión, porque nos preguntamos, Pablo, si el Evangelio que vos predicás no depende de los apóstoles de Jerusalén, ¿por qué hubieses corrido en vano? No tendría lógica. ¿Por qué dependés que ellos te den el visto bueno si no dependés de ellos? O sea, parece, ¿no? Todo el tiempo una contradicción. No necesito, pero subí. No dependo de ellos, pero les expongo el Evangelio para no haber corrido en vano. Bueno, Pablo cuando habla de no haber corrido en vano, tiene que ver con algo práctico. Pablo está diciendo lo siguiente: yo no dependo de ellos, pero fui a Jerusalén por revelación y yo les expuse el Evangelio para no haber corrido en vano, porque si de pronto los apóstoles ahora están en desacuerdo con mi Evangelio, bueno, mi Evangelio igual sigue siendo verdadero, pero va a ser un problema para las iglesias. Si ahora sale un edicto que dice la iglesia de Jerusalén no está de acuerdo con el Evangelio de Pablo, bueno, la verdad es verdad, no importa quién lo diga. El Evangelio de Pablo predica es el Evangelio verdadero, no importa quién lo diga. Pero esto va a afectar las iglesias que Pablo fundó y a las iglesias que Pablo les predicó. Entonces, esto es una cuestión práctica. Pablo no depende de ellos, pero él quiere mostrar en la práctica que hay unidad en lo que él predica y lo que los apóstoles predican. Lo cual, por supuesto, acá Pablo está resaltando su humildad. Pablo está consultándolo a ellos no porque necesite, pero porque él entiende que al consultar su evangelio con los apóstoles, eso va a traer unidad a la iglesia. Porque ya no se va a poder decir que Pablo predicaba una cosa y los apóstoles otra. Incluso el haber subido y haber consultado con los apóstoles es un argumento que él puede usar acá para rebatir a los judaizantes. Entonces lo que Pablo está haciendo en realidad acá es, diríamos nosotros en la forma en la que hablamos, Pablo está tragando su orgullo y está poniendo por delante a la iglesia. Él dice en Romanos, más adelante, ¿no? Pero en Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo está entendiendo, si ahora se empieza a rumorear que la iglesia de Jerusalén predica otro evangelio, entonces va a ser un problema. O sea, de vuelta, el evangelio acá lo que está en juego no es la verdad del evangelio. La verdad del evangelio la determina Dios. Y Dios ya ha determinado cuál es la verdad del evangelio, que no es necesario circuncidarse. Dios ya ha determinado que la única manera de ser salvos es arrepintiendo de nuestros pecados y creyendo en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Que no hay obras que podamos hacer para salvarnos. Que no es necesario guardar el pacto mosaico para ser salvo. Dios ya determinó eso. Jesucristo ya lo dijo muy claramente cuando predicó. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesucristo. No el que cree en mí guarda la ley de Moisés. El evangelio es el evangelio y la verdad es la verdad. Acá el punto no es la verdad, sino acá el punto es la unidad. Ese es el punto, la unidad. Entonces Pablo está diciendo acá, yo los consulté porque no quiero haber corrido en vano. Si nos ponemos a pensar, la mayor cantidad de divisiones que se dan en una iglesia tienen que ver con cosas secundarias. Alguien te dice, hermano, por favor, no nos juntamos a comer, imagínense, y alguien te dice, hermano, por favor, no pongas cerveza en la mesa, porque va a venir tal hermano que
tuvo problemas con el alcohol y va a ser un tropiezo. Y vos decís ahí, bueno, pero ¿dónde dice la Biblia que tomar alcohol es pecado? Bueno, en ningún lado. Y entonces, déjame la cerveza tranquilo. ¿Y qué tal, hermano? Bueno, qué sé yo, que aprenda. Te mudás a otro lugar y te empezás a congregar en una iglesia que usan saco y corbata. Entonces alguien te pide, hermano, por favor, ¿podrías vestirte de saco y corbata para ir a la iglesia? Y vos le decís, capítulo y versículo, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia que tengo que usar saco y corbata? ¿Dónde dice? Bueno, en ningún lado. Bueno, entonces no me voy a poner saco y corbata. Y así empiezan las divisiones. Por orgullo. Porque, ¿quién sos vos para decirme algo? ¿Por qué yo voy a ceder a mis derechos? ¿Por qué yo voy a rebajarme para ponerme bajo a alguien si yo tengo más conocimiento que esa persona? ¿Por qué yo voy a rebajarme para someterme a alguien si yo estudié la Biblia en tal seminario? Alguno diría, bueno, pero Pablo tuvo una revelación. Bueno, nosotros también tenemos la revelación de Dios escrita, que nos dice que tenemos que poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. Y aún así no lo hacemos. Entonces, vemos acá en la actitud de Pablo esta tensión entre el sectarismo, o sea que Pablo diga, bueno, yo soy apóstol, a mí no me molesten, a mí no me importa lo que otros digan, yo no voy a ir hasta Jerusalén. Ir a Jerusalén, hermanos, no era tomarse un colectivo con aire acondicionado y ir mirando una serie por el celular, ¿no? O sea, implicaba riesgo quizás de tu vida. Entonces, no era tan sencillo ir a Jerusalén. Pablo podría decir, no me molestes con eso. Yo no voy a ir porque no dependo de ellos. Pero acá vemos la humildad de Pablo. Bueno, aunque yo no tengo que hacerlo porque no dependo de ellos, lo voy a hacer por la unidad de la iglesia. Y acá tenemos que ser sabios, hermanos, creo yo, en relaciones con otros hermanos, con otras iglesias. Tenemos que ser sabios a veces en ser humildes. Y la realidad es que si vos estás hablando con un hermano, por supuesto que cree y predica el mismo evangelio que vos, pero que en su iglesia cantan solo himnos, por dar un ejemplo, acá no cantamos solo himnos, pero es una ilustración, de verdad no tiene ninguna edificación que te pongas a debatir luego de comer si hay o no hay que cantar solo himnos. No edifica a nadie eso, no tiene ningún sentido, es absurdo. Bueno, probable que si vos llegás a tener más argumentos que la otra persona, tragate tus argumentos, no digas nada, porque no tiene sentido, ningún sentido. Que nos pongamos a discutir sobre cómo tenemos que vestirnos, qué tenemos que hacer en la iglesia, si tenemos que tener tal actividad o no tenerla, si tenemos que hacer la reunión así o de otra manera, si tenemos que discutir como si fuesen temas esenciales, no tiene sentido, no tiene pero absolutamente ningún sentido. Todo tiene que ver con el orgullo, y lo que divide las iglesias es el orgullo. Eso es lo que suele dividir las iglesias. Eso es lo que vemos en la carta a los Corintios, donde había divisiones y tenía que ver con el orgullo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. También vemos cierta división en Filipenses y también tenía que ver con el orgullo, con no poner a los demás por encima de nosotros mismos. Y acá Pablo, aunque no depende de los apóstoles de Jerusalén, él está dispuesto a hacer el sacrificio de vuelta, porque no es mandarle un WhatsApp, no es llamarlo por teléfono, no es tomarse un remis, es hacer un viaje largo, pero Pablo está dispuesto. Pablo está dispuesto. Y acá dice Pablo que lleva también consigo a Tito. Cuando vemos el libro de los Hechos, no se nombra a Tito, pero sabemos que Tito es un colaborador bastante cercano de Pablo, se lo nombra mucho en 2 de Corintios, y también tenemos la carta ahí, si ustedes miran más adelante, las epístolas pastorales, 1 y 2 Timoteo y Tito. Así que Pablo lleva a Tito, y parece que la cuestión acá es adrede. Pablo lleva a Tito a propósito. Algunos piensan que Pablo lleva a Tito porque como Tito es un gentil, cuando lleva la ofrenda, si fuese Hechos 11, cuando lleva la ofrenda a Jerusalén, él quiere llevar a un gentil para mostrar la unidad del Evangelio y bueno, vamos a decir así, como un representante gentil de la iglesia gentil, va Tito, podría ser. U otra posibilidad quizás más fuerte es que Pablo lo lleva a Tito adrede, porque él sabe que es un gentil y que no está circuncidado. Así que Pablo lo lleva a Tito porque él sabe que hay cuestiones de judíos y gentiles y lo lleva para mostrar que Tito es un ejemplo viviente
de que la circuncisión no es necesaria para la salvación. Así que podemos decir que el primer principio para manejar esta tensión es que debemos ser humildes. Debemos ser humildes en consultar con personas reconocidas y fieles al Evangelio. Debemos ser humildes en, a veces, escuchar a otras personas. No pensar que todo lo que nosotros hacemos 100% tenemos la razón de todo y todo lo que hacemos está bien. Quizás hay cosas que nos estamos equivocando. Y tenemos que ser humildes en escuchar. No es que vamos a ir ahí diciendo lo que todos nos digan que hagamos, lo vamos a ir haciendo. No tenemos que hacer eso, pero sí ser humildes en escuchar opiniones, en escuchar argumentos, en reconocer quizás, bueno, esto podríamos hacerlo de otra manera. Quizás esto, tenés razón, deberíamos cambiarlo. Así que debemos ser humildes en consultar con personas reconocidas y fieles al Evangelio. El segundo principio es que debemos reconocer cuando un principio ataca la verdad del Evangelio. Debemos reconocer cuando un principio ataca la verdad del Evangelio. Y acá nos vamos al otro extremo. O sea, Pablo está dispuesto en ceder en algo. ¿En ceder en qué? ¿En ceder en ir a Jerusalén? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto en ceder y consultar a los apóstoles? Pero cuando algo ataca la verdad del Evangelio, no está dispuesto a ceder. Noten conmigo, por favor, ahí. En versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Acá parece que Pablo hace un paréntesis. Si nosotros seguimos la narrativa del texto, lo más lógico es que el versículo 2 continúe en el versículo 6. Miren, noten conmigo ahí, por favor. Dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y ahora esperaríamos que nos digan qué le dijeron. Y lo tendríamos que unir con el versículo 6 al final, noten. Los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, eso sería la lógica del texto. Que él diga, fui a consultar con ellos y ellos no me comunicaron nada nuevo. Eso sería lo más lógico. Pero acá Pablo interrumpe lo que está diciendo para meter un bocado, para meter una aclaración y enfocarse en Tito. Si nos ponemos a pensar, el otro personaje importante acá, después de Pablo, es Bernabé. Porque el que fundó las iglesias con Pablo, ahí en Galacia, fue Bernabé. Probablemente los gálatas lo conocían a Bernabé. Entonces, lo más lógico es que hable de Bernabé, pero no dice nada de Bernabé, nada. Pero lo nombra a Tito y se detiene en Tito. Y acá Pablo lo hace justamente para mostrar que la circuncisión, ni guardar la ley de Moisés, es necesaria para la salvación, porque noten lo que dice. Dice que Tito no fue obligado a circuncidarse. Obligar ahí quiere decir someter a alguien por la fuerza. Incluso en algunos textos habla de usar la violencia. La gramática es bastante compleja. Algunos dicen que Tito no fue obligado, sino que se circuncidó por motus propia. Bueno, obviamente eso es ilógico. Sería un argumento en contra de Pablo, no a favor de Pablo. Pablo no está diciendo que Tito no fue obligado, sino que lo hizo por motus propia. No. Sino está diciendo justamente que no fue obligado y que no se circuncidó. Tito no tuvo que circuncidarse cuando fue con Pablo. Ahora, ¿por qué nombra la circuncisión? La va a nombrar varias veces. Esta es la primera vez que la nombra. Es porque la circuncisión es un tema fundamental para el judaísmo. La circuncisión tenía que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham. Él dice en Génesis 17:9, donde vemos el pacto de Dios con Abraham. Yo les leo Génesis 17:9, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Y noten quién se tenía que circuncidar: el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere sido circuncidada la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Levítico 12:3 dice: y al 8º día circuncidaréis, o se circuncidará al niño. Era un tema muy fuerte. Incluso es más fuerte cuando llegamos al Nuevo Testamento, porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, unos años antes, los judíos habían estado bajo el gobierno de Antíoco IV, Antíoco Epífanes. Y una de las cosas que hizo Antíoco Epífanes es, él quería erradicar el judaísmo, y una de las cosas que hizo Antíoco Epífanes es decir que todo niño que era circuncidado moría, tanto él como su madre. Así que en tiempo de los macabeos, si vos circuncidabas a tu hijo, es porque eras fiel, es porque eras un judío fiel al Señor. Así que cuando llegamos al Nuevo Testamento, el tema de la circuncisión no solamente tiene que ver con el pacto abrámico, es un orgullo nacional. O sea, la circuncisión mostraba la fidelidad al Señor en todo sentido. Por eso Pablo dice, como un orgullo en Filipenses, como algo de lo cual él se jactaba antes de conocer a Cristo, circuncidado el 8º día. Es un orgullo nacional. Así que los judaizantes decían que para ser parte del pueblo de Dios debes circuncidarte. Pero vemos que Pablo no se da esto. Nota en versículo 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Muy fuerte, Pablo llama a estas personas falsos hermanos. Falsos hermanos. Pablo usa esta misma palabra en 2 Corintios 11:26 para decir que él sufrió peligros entre los falsos hermanos. No solamente le llama falsos hermanos, sino noten lo que dice que se introducen a escondidas para espiar. Todos los términos que usa Pablo acá, a escondidas, a espiar, la libertad que tenemos, habla como de espionaje. Como, no sé si alguna vez vieron las películas o series, yo una vez vi una serie sobre eso, que se introducen espías, ¿no? Como si fuesen de una nación cuando son de otras. Pasó mucho eso entre Estados Unidos y Rusia. Entonces se metía uno ahí en las charlas y tenía un micrófono ahí y grababa todo. Y después iba y se lo transmitía a Estados Unidos o a Rusia y así han muerto personas, se los ha metido presos. No eran espías. Bueno, Pablo acá dice que estas personas son espías, son falsos hermanos, no son personas que están equivocadas, sin intención, son personas que tienen mala intención. Y a mí me llama la atención que Pablo les llame falsos hermanos y que se introducen a escondidas, porque las Escrituras nos dicen claramente, por muchos lados, que se van a introducir falsos creyentes, falsos maestros. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, después de mi partida entrará entre vosotros lobos rapaces, encubiertamente van a entrar lobos rapaces. Judas habla ahí en Judas 4 de los falsos maestros que se introducen sigilosamente. Bueno, lo mismo 2 de Pedro, lo mismo 1 de Timoteo, etc. Habla de personas que se introducen para querer desviar a la iglesia. Y me llama la atención porque casi siempre nosotros, cuando alguien quiere introducir una falsa doctrina en la iglesia, lo que solemos decir es, estaba equivocado. Bueno, puede ser que estaba equivocado o puede ser que lo hizo adrede.
puede ser que lo hizo adrede. Acá claramente estos falsos hermanos se introdujeron con una intención muy clara. Ellos no estaban confundidos. Ellos querían a propósito hacer que Tito se circuncide para decir que la salvación es fe más ley de Moisés, fe más circuncisión. Y esto es adrede. Es llamativo que ¿en dónde están estas personas? ¿Cómo fue la reunión? Dice el texto. En privado. La reunión fue en privada. Así que estas personas se habían introducido, y podemos ir de alguna manera, hasta que quizás eran del liderazgo. Pero estaban a propósito ahí. Se habían introducido a propósito. Ellos querían desviar la verdad del Evangelio. Y Pablo dice en el versículo 5, ante conmigo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo dice, estas personas estaban obligando. Nos podemos imaginar ahí, Pablo, nosotros te amamos a vos, Pablo. Vos sos un hermano, pero Abraham, si todos los creyentes son hijos de Abraham, Dios le dijo a Abraham que hay que circuncidarse. Así que, Pablo, hay que hacerlo. Pablo, nosotros te amamos a vos, pero si vos no circuncidás a Tito, o no decís que Tito se circuncide, no podemos tener comunión con vos, Pablo. Nos podemos imaginar a estos hermanos dando sus argumentos. En el tiempo de los macabeos, las personas morían por circuncidar a sus hijos, y ahora viene Pablo a decir que no hay que circuncidarse. No puede ser. Nuestros hermanos murieron por estas verdades. Etcétera, etcétera. Nos podemos imaginar la charla ahí, estas personas tratando de obligar, pero decimos que para poder no volvernos ni ecuménicos ni sectarios, hablamos de sectarios primero, diciendo que debemos ser humildes, pero por otro lado, para no volvernos mundanos o ecuménicos, debemos saber qué ataca la verdad del Evangelio. Y Pablo entiende que lo que está en juego acá es la verdad del Evangelio. Noten que dice el texto, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Pablo circuncida a alguien alguna vez? Sí, a Timoteo, en Hechos 16. No sé si lo circuncida él, no, obviamente, pero lo hace circuncidar. Bueno, porque no es que si vos te circuncidabas ibas al infierno. Digamos, no es que la circuncisión es el pecado imperdonable. No es que la circuncisión te roba la salvación. No, ese no es el punto. No es el punto. El punto es que Pablo acá entiende, reconoce que la verdad del Evangelio está en juego. En Hechos 15, estas personas decían en Hechos 15:1, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo entiende muy claramente cuándo algo es cultural y cuándo algo es vital. Cuándo algo es cultural y cuándo algo es vital. Pablo entiende que en el caso de Timoteo, él era de madre judía, y Pablo, recuerden, cuando predicaba el Evangelio, iba primero a las sinagogas, y él entiende que lo de Timoteo es cultural. Pablo circuncida a Timoteo porque un judío jamás iba a escuchar a otro judío no circuncidado. No lo iba a escuchar. Entonces Pablo entiende que el punto de Timoteo es cultural. Si yo no circuncido a Timoteo, cuando quiera ir a predicar a los judíos, no me van a escuchar. Entonces Pablo circuncida a Timoteo. Y no hay problema con eso. Él dice muy claramente en 1 Corintios 9:19, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. Si tengo que circuncidar a Timoteo, no hay problema. Si es para ganar a los judíos, lo hago, no hay problema. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley, sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos.
y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Acá este texto no tiene que decir que, Pablo no está diciendo que nos tatuamos todos, nos ponemos salito por todos lados para ganar a los tatuados. No tiene nada que ver con eso. El punto es cuando algo es cultural. En Hechos 21, él paga los votos de alguien, que era algo judío, pero no tiene problema Pablo, no hay ningún problema. Vemos la humildad de Pablo, no hay problema. Pero acá no es cultural. Estas personas están diciendo, si no circuncidas a Tito, no puedes ser salvo. Pablo entiende que acá lo que está en juego es la verdad del Evangelio. Es la verdad del Evangelio. Si Pablo circuncida a Tito, ahora todos van a decir que la salvación es fe más circuncisión. Todos van a empezar a decir que tenés que creer en Cristo y además circuncidarte o guardar la ley de Moisés. Pablo lo entiende eso, dice, de ninguna manera. No cedimos, aunque nos obligaron. Pablo dice que ni por un momento cedimos. Me encanta esa frase, ni por un momento. Nos imaginamos la charla. Pablo, pero nuestros hermanos, no me importa. El Señor Jesucristo enseñó claramente que ya no hay que guardar la ley de Moisés. Ya no hay que circuncidarse. No lo voy a hacer. Pero Pablo pensaba, no lo voy a hacer. De ninguna manera. Tito no se va a circuncidar. Nos podemos imaginar algo así, ¿no? Porque el lenguaje es fuerte. Ni por un momento cedimos. Ni lo pensamos, es la idea. Ni estuvo en mi mente ceder en algún momento. Lo cual nos habla, hermanos, que cuando debemos ser humildes en escuchar a otros, en no pelear por cosas secundarias, pero tenemos que tener discernimiento, hermanos. Hay cosas que apuntan a la verdad del Evangelio, y ahí no podemos ceder. Y lo más llamativo es que las cosas que apuntan a la verdad del Evangelio muchas veces se introducen por cuestiones secundarias. Dice Pablo en 1 Timoteo 4, 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Y noten cuáles son las doctrinas de demonio. Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Uno diría, ¿pero cuál es la doctrina de demonio acá? Pablo no dice que si vos te querés casar, casate, y si no, no te cases, ¿qué problema hay? Pablo no dijo que, bueno, si vos querés comer cierto alimento, comelo, y si no querés comer, no lo comas. ¿Por qué acá Pablo habla de doctrinas de demonios? Como prohibir casarse. Bueno, porque acá hay una especie de ascetismo. Pablo entiende acá que hay personas que están hablando de que estas cosas te dan como un grado de superioridad o te hacen acepto delante de Dios, etcétera, etcétera. Entonces Pablo entiende acá que la verdad del Evangelio está en juego y le llama doctrinas de demonio. Entonces tenemos que discernir, hermanos, y no es tan sencillo, no es tan fácil. Tenemos que discernir qué cosas son esenciales y qué cosas no. Y qué cosas a veces son secundarias, pero pueden llevar a destruir la iglesia. Por ejemplo, voy a dar una ilustración. Personas batallan para decir, bueno, entra alguien nuevo a la iglesia, ponelo a servir. ¿Dónde dice la Biblia que tenés que hacer un curso de membresía para servir? ¿Dónde dice? En ningún lado. ¿Dónde dice que tenés que tener una membresía oficial, ¿no? Digamos, como hacemos nosotros, con el diplomita y todas esas cosas, para ser miembro de una iglesia? ¿Dónde dice eso? No, en ningún lado. Y entonces, esta persona dice que conoció al Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Para ser salvo una persona, ¿qué tiene que hacer? Creer en Cristo, ¿no? No recibir un diplomita, creer en Cristo. Y la Biblia dice que cuando creemos en Cristo, ¿qué nos dan? ¿Qué Dios que nos da? Dones. ¿Y para qué nos da los dones? Para que los usemos. Bueno, esta persona creyó, que use sus dones. Bueno, parecería algo secundario. Pero así muchas veces terminamos poniendo a personas no salvas a servir. A tocar un instrumento, a servir la cena, a predicar, Parecería algo secundario, pero no lo es. Quizás si fuésemos musulmanes y nos cortarían la cabeza por predicar el Evangelio, tal vez haríamos otra cosa. Probablemente no haríamos algo tan público como hacemos, no lo sé. Sería otra manera.
Y quizás alguien te dice, bueno, pero en los países musulmanes, bueno, está bien en los países musulmanes, pero no somos musulmanes. Y si nosotros lo hacemos, lo más probable es que nos desviemos de la verdad. Así que necesitamos saber, necesitamos discernir y pienso que por eso nosotros necesitamos pastores preparados. En Tito 1, ¿no? Dice, los pastores deben ser fieles no solamente para dar sermones, sino deben ser conocedores de las Escrituras para poder contradecir a los falsos maestros. Y no es sencillo eso. Un pastor no solamente estudia para predicar los domingos, sino estudia para estar todo el tiempo permaneciendo centrado en la verdad de las Escrituras y para poder discernir. No es que vos salís al misterio y Dios te da una lista con las herejías que van a venir a tu iglesia. No tenés ni idea cuáles son, ni cuáles van a ser, ni cuáles se van a levantar. Si bien sabemos que muchas veces son todas las mismas, con distintos nombres, pero a veces esas mismas doctrinas vienen camufladas de distintas maneras. Y tenemos que discernir, hermanos, tenemos que discernir. Tenemos que saber, y si cuando hay cuestiones que son centrales al Evangelio, no somos legalistas. Si decimos, en esto no cedemos. No somos legalistas. Bueno, pero la iglesia tal, lo hace. Bueno, está bien que la iglesia, y es una iglesia fiel. Está bien que la iglesia tal lo haga, está buenísimo. Pero nosotros no lo vamos a hacer. Entendemos nuestro contexto. Pero la iglesia de fulano, que es fiel y se me viene una a la mente, cuando una persona cree y lo bautiza, está bien, nosotros no lo hacemos así. No lo hacemos. Queremos cerciorarnos. Queremos ver frutos en la persona. No lo hacemos así. Entonces, el primer principio es que debemos consultar con personas reconocidas y fieles. Hablamos de la humildad, no volvernos sectarios. El segundo es que debemos reconocer cuando un principio ataca la verdad del Evangelio. Eso es no volvernos ecuménicos. El tercer principio es que debemos poner como autoridad final las Escrituras. Debemos poner como autoridad final las Escrituras. Noten conmigo versículo 6. Pablo retoma ahora el tema de lo que él expuso a los apóstoles. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y esperaríamos acá que Pablo dijese, bueno, ¿qué te dijeron los de reputación? ¿Qué te dijeron? ¿Te dijeron que está bien o te dijeron que no está bien? Gracias. Algunos piensan que acá Pablo está siendo como despectivo. Si vemos ahí en el versículo 6, en el versículo 2 habla de los que tienen reputación, ¿no? Dice, subí y expuse a los que tenían cierta reputación. Después lo repite, noten conmigo en el versículo 6, pero los que tenían reputación de ser algo. Lo repite en el versículo 6 de vuelta, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Lo repite en el versículo 9, cuando dice, eran considerados. La palabra ahí considerados es la misma de reputación. Algunos piensan que Pablo está como siendo despectivos con los apóstoles, pero él no está siendo despectivo con los apóstoles. De ninguna manera. Él no está diciendo, ¿y estos quiénes se piensan que son? De ninguna manera. Pablo, bueno, vemos que Pablo sube y los consulta en primer lugar, sube y los consulta. En segundo lugar, busca la comunión con ellos más adelante. En tercer lugar, ellos le dan el visto bueno. Gracias. Le dan el visto bueno. Así que Pablo no los está despreciando. Lo que Pablo está diciendo acá es que, y de vuelta al balance, me encanta esto, de vuelta al balance. Pablo está diciendo, lo que ellos dicen es importante, pero no está por encima de las Escrituras. Lo que ellos dicen es importante,
pero no está por encima de las Escrituras. Por eso cuando dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada importa, lo más probable es que ese otro tiempo es una referencia a que está bien que Pedro estuvo con el Señor Jesucristo en carne y hueso, digamos. O sea, estuvo con el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, cuando él estuvo en la tierra. Está bien que Santiago, el medio hermano del Señor, vivió con Jesús. Está bien, pero eso no importa. Eso no importa. Lo que importa es las Escrituras. Eso es lo que importa. O sea, los respeto, dice Pablo, los respeto, los consulto, los estimo. Los llama columnas como personas fundamentales de la iglesia. Pero cuidado, cuidado. No están por encima de las Escrituras. Por eso dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada importa. Y vemos de vuelta esta tensión. No dependo de ellos, pero los consulto. Son importantes, pero no están por encima de las Escrituras. Entonces, acá vemos que Pablo está diciendo, vemos esta tensión, ¿no? Lo importante es la fidelidad de las Escrituras. Me interesa lo que ellos opinen, pero lo que más me interesa es lo que las Escrituras enseñan. El argumento que se suele dar cuando vos estás discutiendo con alguien por temas secundarios es, ¿pero vos escuchaste lo que dijo MacArthur? ¿Vos escuchaste lo que dijo MacArthur? MacArthur está de acuerdo conmigo. ¿Vos escuchaste lo que dijo tal pastor que tiene 30 años de ministerio y 5 doctorados? ¿Vos lo escuchaste a Samuel Pérez Millo lo que dijo? Bueno, sí, los escuché y los estimo, pero no estoy de acuerdo. ¿Qué quieren que haga? Las Escrituras son las Escrituras. Yo miro el texto y no veo eso. Y con todo el respeto que merecen estos pastores, que están muy por delante nuestros y que quizás nunca los alcanzaremos, pero no estoy de acuerdo. ¿Qué quieren que haga? No estoy de acuerdo. Tenemos que tener cuidado en este tiempo de la cultura de las celebridades. Hoy vivimos en una cultura de que si el que lo dice es famoso, tiene razón. Alguna vez se pusieron a pensar por qué ponen a famosos en la política. ¿Qué saben de política? Que nunca estudiaron nada. ¿Qué saben de política? No saben nada, pero lo que dice la gente los escucha. Y nosotros estamos en una cultura de celebridades. Entonces, lo que dice tal pastor es verdad porque tiene 200.000 likes en YouTube. Entonces, corremos el riesgo de caer en la herejía. Cuando nosotros ponemos a las personas, ¿qué es lo que ellos decían? Ellos estaban poniendo a las personas por encima de las Escrituras. O sea, no importa lo que dice la Biblia, lo que importa es lo que dicen los apóstoles. Y Pablo está diciendo, no. Ellos son importantes, pero lo que importa es lo que dice la Biblia. Si nosotros ponemos a las Escrituras, a las personas por encima de las Escrituras, vamos a caer en la herejía. Quizás si el pastor que yo escucho no cae en la herejía, capaz hoy no caiga en la herejía. Pero lo más probable, porque así es la fama. Hoy es famoso MacArthur, mañana va a ser otro, ¿no? Hoy es Paul Washer, mañana será no sé quién. Entonces, el pastor famoso, fiel a las Escrituras, que hoy está de moda, al cual sigo, quizás es fiel. Pero mañana va a ser otro. Y pasado va a ser otro, porque así es la fama. Y pasado va a ser otro, y otro pasado va a ser otro. Y un día esa celebridad va a ser un hereje. Y cuando yo pongo lo que dicen las personas por encima de lo que dicen las Escrituras, tarde o temprano voy a caer en la herejía. Y de vuelta, hermanos, ¿se dan cuenta? Todo el tiempo vemos tensión en este texto. Tensión. Si nosotros nos volvemos confesionales, o sea, quiere decir que adaptamos una confesión, cualquiera sea, aunque hay muy buenas, no sé, la de Westminster, tarde o temprano vamos a negociar lo que creemos para adaptarnos a la confesión. Por otro lado, si somos innovadores todo el tiempo y creemos, como ya lo he dicho en una ocasión, creemos lo que por 2000 años la iglesia nunca creyó, nos vamos a volver liberales, herejes. Entonces hay una tensión, ¿se dan cuenta, no? Los respeto y me importa, obvio que me importa. Si un pastor, no sé, de vuelta, cito, MacArthur, dice algo o piensa algo que yo no pienso,
obvio que lo quiero saber por qué. Obvio que quiero saber los argumentos, desde ya, porque sabe mucho más que yo. Pero si no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Qué voy a hacer? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y esto es lo que hace Pablo acá. Ellos son importantes, tienen reputación. Son los líderes que Dios llamó. Pero no los estimo. Y Pablo dice muy claramente que estas personas no le comunicaron nada nuevo. Al evangelio que Pablo le predicaba, salvación por gracia en Cristo. Salvación por medio de arrepentir nuestros pecados y creer en Cristo. A eso no le agregaron nada. Los apóstoles no obligaron a circuncidar a Tito y no le dijeron a Pablo, Pablo, está bien lo que vos decís, pero además de creer en Cristo tienen que circuncidarse. No le comunicaron nada nuevo. Cuando Aquila y Priscila hablan con Apolo, lo corrigen. Acá no lo corrigen a Pablo. Nada le comunicaron. Todo está bien, Pablo, lo que vos decís, estamos de acuerdo al 100%. Alguno diría, bueno, pero pará, momento. Porque en Hechos, ¿qué dice? En Hechos 15. No hay que circuncidarse, pero mándelen que se guarden de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hechos 15, 28, 29. Bueno, el punto ahí es cultural. Es cultural. ¿Por qué tenían que comer comida kosher, vamos a decir? Bueno, porque en ese momento había judíos y gentiles y era una ofensa para un judío comer esa carne. Si un gentil estaba comiéndose un cerdo ahí, y era una ofensa. Entonces, entendiendo la unidad del Evangelio, en Hechos 15 dice que se abstengan de esto. Pero es cultural. Porque cuando el carcelero de Filipo le dice a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Hechos 16, después de Hechos 15. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y come comida kosher. Le dice, no. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Entonces, no le agregaron nada nuevo. Estamos de acuerdo. No hay que circuncidarse. No hay que guardar la ley de Moisés. Lo que vos estás predicando, estamos de acuerdo al 100% con vos. 100%. Así que vemos, y el último principio es breve, no se preocupen, 4 principios que nos ayudarán a encontrar el equilibrio entre no ser sectarios y no ser mundanos, no ser sectarios, no ser ecuménicos. El primer principio es que debemos consultar, debemos ser humildes, consultar con personas reconocidas. El segundo principio, que debemos reconocer cuando un principio ataca la verdad del Evangelio. En tercer lugar, debemos poner como autoridad las Escrituras. Y en cuarto y último lugar, debemos reconocer que en el Evangelio hay distintos llamados ministeriales. En el Evangelio hay distintos llamados ministeriales. Noten versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Acá Pablo dice que los apóstoles reconocen la gracia que Dios le había dado a Pablo. Pablo dice en el versículo 7 que a él le había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Bueno, el punto acá no es que hay 2 evangelios, en realidad es un poco técnico, pero en vez de quizás decirse de la circuncisión o de la incircuncisión, sería mejor decir a la circuncisión, a la incircuncisión. Y lo vemos en el versículo 9, noten. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El punto ahí de el evangelio a Pablo de la circuncisión y el evangelio a Pablo de la incircuncisión y a Pedro de la circuncisión no tiene que ver con 2 tipos de evangelio, sino con 2 tipos de público. El ministerio de Pedro es llamado sobre todo a los judíos y el evangelio de Pablo y Pablo a los gentiles. El evangelio es el mismo, exactamente el mismo, porque él ya dijo, no me comunicaron nada nuevo, el evangelio es el mismo,
pero el enfoque que tenemos es distinto. Ahora, tampoco es exclusivo, porque Pablo, ¿a dónde iba primero? A las sinagogas. ¿Y quién es el primero que le lleva el evangelio a los gentiles? Pedro, a Cornelio en Hechos 11. Entonces, incluso en sus cartas, vemos que hay judíos y gentiles, que escribe Pablo y que escribe Pedro. Entonces, no es que está diciendo, Pablo, vos andá a la incircuncisión y no te metas con mi terreno, por favor. No está diciendo eso. Sino, lo que está diciendo es que el enfoque es distinto. Y por eso es probable que al ser enfoques distintos, es probable que Pedro guarde ciertas cosas de la ley por cultura. Porque él está llamado a la circuncisión. Y es lógico que Pablo no guarde ciertas cosas de cultura cuando va a la incircuncisión. Porque son, vamos a decir así, son públicos distintos. Un mismo evangelio, pero públicos distintos. Y por eso hablamos, ¿no?, de vuelta esta tensión entre el secularismo y el legalismo. Para guardarnos de eso tenemos que entender, hermanos, que muchas veces las iglesias tienen públicos distintos, tienen culturas distintas. No son todas las iglesias iguales en el sentido de a quienes le predican. O sea, sí les predican, todos somos pecadores y todos necesitamos la gracia del Señor. Pero en otro sentido tenemos culturas distintas. Y tenemos que reconocer eso. Porque eso, si no reconocemos eso nos puede volver sectarios. Hay ministerios, por ejemplo, que tienen llamados fuertes al evangelismo. Y son una bendición. Uno de los que vemos muchas veces es Living Waters, por ejemplo, ¿no? Y es una bendición, vuelve los videitos ahí, y al hombre predicando, todo es una bendición este ministerio, y te bendice. Entonces, alguien dice, la única iglesia fiel es esa. El único ministerio fiel es ese, porque mirá cómo evangelizan. ¿Y qué dice? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Evangelizar. Y mirá cómo lo hacen. No, esta iglesia no es fiel. Esta es la única iglesia fiel. Porque mirá cómo evangelizan. Y otro dice, no. La iglesia fiel es esta. Porque mirá cómo alaban al Señor. Mirá cómo es su alabanza. Mirá, todo el tiempo componen canciones nuevas. Mirá cómo es su alabanza. Y nosotros debemos adorar a Dios. Así que la iglesia fiel es esta. Mirá cómo adora. Estas no son tan fieles. Y otro dice, no. La iglesia fiel es esta porque mirá cómo predican. Preparan pastores. ¿Qué dice 2 Timoteo 2? Lo que hace Dios de mí ante muchos testigos esto, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la gran comisión. Procura, delante de Dios te encarezco que prediques la palabra. Lo más importante es predicar. Así que estos preparan pastores. Estos son fieles. Estos son todos herejes. Así podemos seguir. Y no, hermanos, quizás tiene que ver con enfoques distintos. De vuelta, el que tiene una buena alabanza va a tener una buena predicación, porque la alabanza se desprende de la predicación. Y va a tener una buena evangelización, porque si entendemos todo lo que compone la alabanza, compone también ser obedientes a la palabra de Dios y nos manda a evangelizar. Y el que evangeliza va a tener una predicación sólida, porque si no su evangelio es pragmatismo puro. Y el que predica va a evangelizar y va a alabar a Dios, quizás no como otros. Porque si tienes una buena predicación, entendés que la alabanza es importante, etc. ¿Entienden el punto? El punto, hermanos, es que nosotros tenemos que entender que tenemos enfoques distintos. Y cuidado con levantar, de vuelta, favoritismos. Porque claro, a mí me gusta la alabanza, entonces miro a tal ministerio, son los únicos buenos. Y todo lo que hace este ministerio es bueno y todo lo que hacen otros es malo. Cuidado. Tenemos que entender que hay llamados distintos. Y tal iglesia tiene tales reuniones. Está bien. Y tal iglesia tiene tal cosa. Y tal otra iglesia tiene tal cosa. Y tal otra iglesia tiene tal cosa. Hablando de iglesia fiel estamos hablando. Bueno, está bien. En ese caso está bien. Y el culto en tal iglesia es así. Está bien. Pero esta iglesia es esta iglesia. Entonces, y no es que ellos son más fieles que nosotros porque hacen tal cosa, o nosotros somos más fieles que ellos porque hacemos tal otra. No, son enfoques distintos. Y es lo que Pablo está diciendo acá. El evangelio es el mismo. No hay lo visto bueno. Cuando yo les puse qué creemos en cuanto a las verdades cardinales, estamos en la misma página. Arrepentimiento y fe en Cristo. Pero en cuanto a públicos y cosas de cultura, diferimos y está bien. Y me encanta porque Pablo termina el versículo 10 con la unidad. Noten que dice el versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procurad con diligencia
hacer. Y de vuelta, me encanta acá porque acá hay una unidad. Los pobres a los que se refiere, lo más probable, por cuando se escribe Gálatas y por el contexto del primer siglo, es que hayan sido los judíos de Jerusalén. Vemos en las cartas del Nuevo Testamento que muchas veces le envía ofrendas a los judíos de Jerusalén por varias cuestiones que no vienen ahora al caso. Que las iglesias de Jerusalén han pasado bastante necesidad, entonces otras iglesias le han ofrendado. Entonces cuando le dicen que aunque vos estás llamado a la incircuncisión, no te olvides de los pobres, no te olvides de la iglesia de Jerusalén, no te olvides de los judíos pobres. Y él dice, no lo voy a hacer. Entonces de vueltas, ¿se dan cuenta? O sea, tenemos llamados distintos, pero somos una iglesia. Aunque los enfoques son distintos, no me voy a olvidar de la iglesia de Jerusalén, porque son mis hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Estamos todo el tiempo caminando sobre la cornisa, constantemente. Todo el tiempo podemos caernos y volvernos legalistas o volvernos mundanos, ecuménicos, como le queramos llamar, seculares. Estamos todo el tiempo ahí caminando, ¿no? y lidiando con esta tensión que vemos acá. No dependo, pero los consulto. No están por encima de las Escrituras, pero los estimo. Tenemos el mismo evangelio, pero enfoques distintos. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una tensión acá que tenemos que saber manejar. Y bueno, y creo que la manera en la cual podemos manejarla es siendo humildes y poniendo las Escrituras por sobre todas las cosas. Y teniendo pastores, pluralidad de pastores, teniendo hombres preparados. Por supuesto, un pastor no tiene todo el discernimiento del mundo, no tiene siempre la verdad, no ve todas las cosas con claridad. Y por eso necesitamos, por supuesto, pluralidad de pastores. Lo vemos acá a Pablo consultando con varias personas, aún siéndole un apóstol. Y sobre todo pensamos de vuelta, no en pastores carismáticos o que resuelvan conflictos, sino en hombres que puedan trazar las Escrituras con claridad, que puedan discernir cuándo algo va a atacar el Evangelio y cuándo no lo va a atacar, cuándo algo es una herejía y cuándo es algo cultural. Así que, hermanos, oremos que el Señor nos ayude a mantenernos fieles, sin volvernos ni mundanos ni sectarios. Oramos. Amado Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a poder ser fieles a tu palabra y pasar el Evangelio a otras generaciones con fidelidad. Señor, todo el tiempo estamos tendientes a volvernos sectarios o mundanos. Nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra alta estima de nosotros mismos, nuestra falta de humildad nos hace creer que tenemos la verdad absoluta, que somos los únicos fieles y todos los demás no lo son. Señor, por otro lado, nuestro temor al hombre, nuestra cobardía, el querer la aprobación de otros, nuestro pecado nos lleva a querer secularizarnos, a querer mundanalizarnos, a no tener problemas con nadie. Y Señor, también eso nos va a llevar a ser infieles. Ayúdanos, Dios, por favor. Queremos mantenernos firmes en la verdad de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.